Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo la hora en la que hayan dedicado tiempo para ver este video. En esta ocasión, mis compañeras Alejandra Martínez Alfaro, Lorena Lisbeth Martínez Peraza y mi persona, Antonio Eduviges Hernández Ortiz, realizaremos un diálogo del tema las bases convencionales y constitucionales del proceso penal juvenil. Señorita Alejandra, ¿cuáles son las bases constitucionales del proceso penal juvenil en nuestro país? Una de las bases constitucionales se encuentra en el artículo 34, como ya se dijo, de nuestra Constitución de la República, el cual establece que todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado. Estos son los derechos fundamentales que nuestra Constitución regula y por los cuales también tiene que estar regido nuestra normativa penal juvenil. Otra de las bases constitucionales es el artículo 35. Lo que nos interesa es el inciso segundo, el cual menciona que la conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial, según el cual la conducta antisocial de los menores que sea constitutiva de delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial, es decir, a lo conceptuado en la Ley Penal Juvenil y en una variedad de disposiciones y principios establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Señorita Lorena, vamos a iniciar por la evolución de los derechos humanos en el proceso penal juvenil, en la cual se han dado dos procesos. ¿Podría decirnos cuáles son y en qué consisten? Primero se tiene que mencionar la fundamentación de los derechos humanos del niño. En la historia de la evolución de los derechos humanos se han dado dos procesos, el de generalización y el de especialización. Respecto al proceso de generalización, cabe señalar que en un principio se reconocieron únicamente los derechos del varón adulto propietario, tal y como aconteció en la Revolución Francesa y en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Posteriormente, el reconocimiento de los derechos humanos se extendió también a la mujer y así hasta incluirse a todos los seres humanos sin restricción. Una vez reconocida la universalidad de los derechos humanos, se da un segundo proceso denominado de especialización, según el cual se reconocen derechos específicos a los miembros de ciertos grupos vulnerables. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño es producto de este proceso de especialización de los derechos humanos. Señorita Alejandra, ¿cómo se dio la evolución histórica de la justicia para los adolescentes? Con anterioridad al establecimiento de los tribunales especializados para menores, a los niños en conflicto con la ley se les aplicó el sistema penal de los adultos, aunque con sanciones reducidas generalmente a una tercera parte. Así, los niños privados de su libertad purgaban o pagaban sus penas en los mismos establecimientos que los adultos, lo cual despertó severas críticas en la sociedad. Esto quiere decir que en aquella época los adolescentes que cometían un delito tendrían que pagar su pena en el mismo lugar que los adultos, por lo cual no había una distinción entre adultos o adolescentes. Es importante también hablar sobre los salvadores del niño. Este fue un movimiento que empieza a plantear 4 demandas respecto de la justicia para menores. La primera, sustraer a los niños de la justicia penal de adultos. La segunda, establecer tribunales especializados para menores. La tercera, extender las acciones de esta jurisdicción especializada hacia todos los niños que se encontraron en un sistema de riesgo o abandono social. Y la última, crear lugares exclusivos para los niños privados de su libertad. Señorita Alejandra, ¿cuál fue la consecuencia del movimiento Los Salvadores del Niño? La consecuencia del movimiento que anteriormente explicó la compañera es que este movimiento fue la creación del primer tribunal de menores en Chicago, Illinois, en el año de 1899. Posteriormente, este tipo de tribunales se estableció también en Europa y luego en Latinoamérica. En Latinoamérica, el primer tribunal fue en México. Este fue el primer tribunal de justicia para menores que se estableció en San Luis Potosí en el año de 1923. Es necesario hacer mención que a este nuevo derecho para menores se le llamó derecho tutelar,
el cual se inspiró en la doctrina de la situación irregular. Señorita Lorena, ¿cómo se ha definido en la doctrina la situación irregular? Se ha definido como la justificación de una potencial acción judicial indiscriminada sobre los niños y adolescentes en situación de dificultad. Así, la teoría de la situación irregular no distingue entre lo que constituye una actividad delictiva propiamente dicha por parte de los adolescentes y los menores en situación de riesgo social. Bajo este sistema, los menores son objeto de protección mediante su encierro en instituciones correccionales para separarlos de las influencias corruptas de su comportamiento. También, al no existir una diferenciación entre situaciones de riesgo y menores que cometen delitos, el Estado ejerce un control indiferenciado, confundiendo aspectos penales y aspectos sociales, aplicando en ambos casos un mismo tipo de intervención. Ante esta falta de diferenciación entre delitos y situaciones de riesgo, se han señalado que el sistema tutelar tiene como resultado la criminalización de la pobreza. Señorita Lorena, en la doctrina irregular se genera una división de la infancia en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Por un lado, están los niños que viven bajo el resguardo de su familia, que tienen sus necesidades básicas satisfechas y para quienes la escuela y la familia cumplen las funciones de control y de socialización. Un segundo grupo denominado menores, que representan una categoría socialmente marginada. Estos menores en estado de abandono moral o material son catalogados junto con aquellos niños que cometen un delito en situación irregular. En el mismo orden de ideas, se considera que el término menor tiene un doble significado: el técnico jurídico y el político cultural. El uso del primero es inobjetable, pero cuando se usa en el segundo, la palabra está encargada de un profundo contenido peyorativo y estigmatizante. Señorita Alejandra, es importante establecer el término menor para que los ponentes nos desarrollen las características del sistema tutelar. La primera característica del sistema tutelar son que las medidas privativas de libertad son indeterminadas, ya que al considerarse como protectoras del menor, deben durar todo el tiempo que sea necesario para su rehabilitación. Como segunda característica, los órganos de juzgamiento son de carácter administrativo. Estas autoridades cuentan con gran discrecionalidad para decidir sobre el destino de cualquier menor que se encuentre en situación irregular. La autoridad debe actuar como un buen padre de familia, persiguiendo siempre la protección y el bienestar del menor. Otra característica es la supresión de las garantías procesales reconocidas en el derecho penal de adultos, ya que se considera que estas son un obstáculo para el desarrollo del sistema. Igualmente, durante el internamiento no se reconocen garantías a los menores privados de su libertad, puesto que el Estado, al ejercer la tutela, actúa siempre en beneficio del menor. Y por último, las medidas se determinan en atención a las peligrosidades del menor. Por ende, se juzga a los niños de acuerdo a sus circunstancias personales sin tomar realmente en consideración la conducta que haya cometido. Es necesario hacer un resabio histórico. A partir de 1967 se empieza a cuestionar el sistema tutelar en los Estados Unidos. Las críticas surgen a partir del caso en el cual versó sobre la acusación que se hizo contra un joven de 15 años de edad por hacer llamadas telefónicas indecentes a una vecina. Ante esta acusación, el niño fue privado de su libertad por un periodo de 6 años, sin oportunidad de defenderse. Así, se ha considerado a este caso como el inicio de la crisis del sistema tutelar. Señorita Lorena, ante la situación irregular del sistema tutelar, surgió una nueva corriente de naturaleza garantista, a la cual se ha denominado la teoría de protección integral. ¿Cómo se fundamenta esta doctrina?
Esta doctrina se fundamenta en los trabajos que sobre los derechos del niño ha realizado la Organización de las Naciones Unidas y que tuvieron como resultado la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Señorita Alejandra, ¿cuáles son los antecedentes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño? Como antecedentes de la Convención sobre los Derechos del Niño, se puede citar la Declaración sobre los Derechos del Niño de Ginebra de 1924, la cual fue proclamada por la Asamblea de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Dicha declaración surgió a raíz de las condiciones en las que se encontraban los niños que habían sido víctimas de la guerra y en particular aquellos que habían quedado huérfanos a raíz de la mencionada guerra también. El segundo de los instrumentos jurídicos internacionales es la Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959. Surge después de la Segunda Guerra Mundial y fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es necesario hacer mención que la Convención reconoce que los niños, además de ser tutelar de los mismos derechos que los adultos, son titulares de derechos específicos en virtud de su condición de personas en desarrollo. Estos derechos específicos son los que justifican la existencia de un sistema de justicia especializado para menores de 18 años de edad, diferente al sistema de justicia penal para adultos. Señorita Alejandra Martínez, ¿en qué artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño se encuentran las bases de los sistemas de responsabilidad juvenil? En el artículo 37 de la Convención reconoce que todo niño tiene el derecho a la libertad. Este artículo establece que la detención, el encarcelamiento o la privación deben llevarse a cabo de conformidad con la ley. Dichas medidas deben aplicarse como último recurso y durante el periodo más breve que procedan. El citado precepto señala que el niño durante la privación de libertad debe tener ciertas garantías. Una de ellas es ser tratado con humanidad, ser separado de los adultos, tener derecho a un pronto acceso a la justicia jurídica, tener derecho a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante un tribunal, autoridad competente, independiente e imparcial. Otra de las bases convencionales es el artículo 40, en el que establece que los principios que deben regir el sistema de justicia especializado para adolescentes son los siguientes: el de humanidad, legalidad, debido proceso, especialidad, desjudicialización, delimitación de una edad mínima de responsabilidad y el de proporcionalidad. Señorita Alejandra, ¿cómo se desarrollan los principios que contienen el artículo 40 de la Convención? Uno de los principios que contiene este artículo es el principio de humanidad. El fin del sistema de justicia para adolescentes no debe ser meramente represivo, sino que debe procurar la reintegración del niño para que éste asuma una función constructiva dentro de la sociedad. Otro principio es el principio de legalidad, que señala que los estados partes deben garantizar que no se declare culpable a ningún niño por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que éste cometió la infracción o el delito penal. Otro principio es el principio del debido proceso. La Convención establece que a todo niño que se le atribuya haber infringido la ley penal debe garantizársele por lo menos los siguientes garantías: que se debe presumir inocente mientras no se compruebe su culpabilidad, que sea informado sin demora y directamente de los cargos que pesan contra él, que se disponga de asistencia jurídica adecuada para la preparación y presentación de su defensa, que la causa sea dirimida sin demora por autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial, en una audiencia equitativa y en presencia de un juez imparcial, que no sea obligado a prestar testimonio o a declarársele culpable, que pueda interrogar o hacer que se le interroguen los testigos, también que pueda apelar a la decisión en caso que se le encuentre culpable, que cuente también con asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado, y por último, que se respete plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.
Respecto del principio de especialidad, se indica que deben tomarse las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones especializadas para conocer los casos de los niños a quienes se le acuse de haber infringido las leyes penales. Por el principio de desjudicialización o mínima intervención se debe promover la adopción de formas alternas de solución de conflictos para evitar la estigmatización de los niños sometidos a procesos penales. La Convención señala que los estados deben establecer una edad mínima antes de la cual se presume que los niños no tienen capacidad de infringir la ley penal. Entonces se desprende de la Convención que hay dos tipos de niños. Los primeros, aquellos capaces de infringir las leyes penales, y los segundos, aquellos que carecen de esta capacidad, los cuales no pueden ser nunca acusados, imputados o declarados culpables por la comisión de un delito. En cuanto al límite superior, se determina expresamente en términos del artículo 1 de la Convención, que son los 18 años. Por lo que hace al principio de proporcionalidad, se señala que el juez, al momento de decidir sobre la medida aplicable al adolescente, debe tener en consideración la infracción y las circunstancias del niño. La doctrina de protección integral de los derechos a la infancia tiene como fundamento la Convención sobre los Derechos del Niño y todas aquellas reglas principales y directrices que se relacionan con la misma, en las que destacan las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Para finalizar, se puede determinar que en el devenir histórico el adolescente ha pasado de ser visto como que este es objeto de derecho a ser titular de derecho, garantizándole una serie de garantías principales en los procesos penales en los que se ven involucrados ellos y reconocerles cierto grado de primordialidad o hacer una diferenciación entre el proceso penal ordinario y el proceso penal juvenil. Esa ha sido toda nuestra participación. Por su atención, muchas gracias.